Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, maestra, sí se escucha bien. Hola, gracias por confirmar. Bienvenidos a esta nueva sesión de el tema construcción del marco teórico de la materia metodología de la investigación. Vamos a dar inicio a este tema. Y bueno, pues vamos a ver la agenda que nos corresponde ver el día de hoy. Les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este horario y que, bueno, pues será compartida posteriormente el día de mañana, así como, bueno, la copia de esta presentación la van a poder encontrar en la plataforma disponible para todo aquel que, bueno, quiera descargarla como material de apoyo para repaso y sobre todo pues que la próxima semana pues ya estarían iniciando básicamente el examen parcial, entonces bueno pues les sirve también como material de apoyo para ello. Muy bien, eh, la agenda del día de hoy, como en todas las sesiones, vamos a ver una pequeña introducción al tema, a explicar propiamente el tema, hacer una dinámica de repaso que siempre hacemos para pues reafirmar esos conceptos que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y bueno, pues también en la parte de seguimiento académico, ver qué actividad les corresponde realizar en esta semana, explicar qué es lo que se espera que ustedes estén realizando para que, bueno, puedan realizar correctamente la actividad. Porque en muchas ocasiones siento que pues a lo mejor no ven el video, no ven las indicaciones o no preguntan, simplemente nada más ven el tema de manera general y bueno, luego en muchas ocasiones omiten pues muchos de los puntos que se esperaba que realizaran. Sobre todo lo importante es la lectura del libro base en el cual, bueno, pues siempre en cada semana se les sugiere eh, qué es lo que deben de leer en esa semana, las páginas exactas de qué página es que comprende el tema. Obviamente el libro debe ser la edición que se les está indicando, porque bueno, si vemos ediciones pasadas, pues no va a coincidir, ¿verdad? Entonces ahí, por favor, para que pongan especial atención. El tema que vamos a ver hoy, pues, es en relación al marco teórico, por si tienen ediciones pasadas, ¿verdad? Y bueno, pues entonces que se enfoquen propiamente, bueno, en el libro, en donde hable específicamente de todos y cada uno de estos puntos importantes que vamos a ver el día de hoy. Para eso es la sesión, ¿verdad? Para ver qué puntos son los que ustedes deben de poner especial atención para prepararse, pues obviamente, para el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aclarado el punto, vamos a hacer esta pequeña introducción en torno al tema del marco teórico. Nos vamos a dar cuenta que la construcción propiamente del marco teórico, recordemos que el marco teórico pues también puede formar parte de como un elemento del protocolo de investigación y este, bueno, pues es un pilar muy importante en cualquier proceso de investigación. Esto porque cuando nos embarcamos en una investigación, bueno, pues estamos explorando, pues digamos, terrenos que no conocemos, ¿verdad? En busca de respuestas, pues a preguntas que nos intrigan, que nos llaman la atención y que pueden tener un impacto significativo, obviamente, en nuestro campo de estudio. Entonces, el marco teórico va a actuar como ese cimiento sobre el cual vamos a construir pues haciendo una analogía a ese edificio de conocimiento, el cual, bueno, nos va a proporcionar toda esa estructura, todo lo que sería, pues, de cierta forma, el contexto necesario para poder comprender, para poder analizar y abordar, pues, nuestras preguntas de investigación, pues, de una manera efectiva.
Entonces, básicamente en este tema vamos a conocer los tipos de marcos que existen, conocer el proceso de construcción de un marco teórico, desde lo que es el reconocimiento de la importancia de la selección y revisión de las teorías, hasta, bueno, pues la importancia de la formulación de las hipótesis, que también decíamos que eran elementos importantes que conlleva y que debe de llevar un protocolo de investigación, y la identificación sobre todo de variables clave. Este proceso, bueno, pues es muy importante, sobre todo para dar forma a esa investigación y sobre todo poder proporcionarle pues una base sólida, ¿verdad? Sobre la cual fundamentarse, justificar, ¿verdad? No vamos a comenzar una investigación que pues no esté bien fundamentada, y eso nos lo va a brindar el marco teórico. Todos los tipos de marcos, ¿verdad? Que podemos ver y que vamos a definir según sea el caso y según pues la situación, el tipo de investigación. Los tipos de marco que podemos nosotros encontrar pues son marco de referencia, el marco teórico, el marco conceptual y el marco histórico. El marco teórico es ese resultado de los primeros pasos de una investigación que, si recordaremos, bueno, partimos de una idea y de un planteamiento de problema, ya que, bueno, una vez que se tiene claro qué es lo que vamos a investigar, esto nos va a servir para poner manos a la obra, ¿verdad? Sobre todo la investigación. Entonces, va a consistir en analizar y presentar pues todas esas teorías que existen sobre determinado problema que estamos planteando investigar, y también, bueno, pues incluye todos esos trabajos e investigaciones que existen, y sobre todo también, bueno, todos esos antecedentes sobre los que se va a desarrollar esa investigación. Entonces, se refiere a todo ese tipo de fuentes de consulta teórica que, bueno, pues se pueden disponer sobre el problema que vamos a investigar. Nos van a permitir en este caso, pues a nosotros como investigadores, el poder definir los elementos relacionados con el objeto de estudio en una delimitación pues disciplinaria o temporal que, bueno, pues va a orientar y fundamentar con pertinencia ese proceso de investigación. En una investigación, como ya dijimos, pueden existir varios marcos. Vemos, por ejemplo, el marco de referencia que ahorita los vamos a ir definiendo más a detalle, pero este pues haría referencia a todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que se está estudiando. El marco teórico que, bueno, pues aquí de cierta manera englobaría todas las teorías o enfoques teóricos de las investigaciones en las cuales se está sustentando el estudio que estamos llevando a cabo. El conceptual, que también, como su nombre lo indica, pues se referiría a todos esos conceptos, definiciones, características, tipologías, entre otros aspectos que pues van a constituir la base teórica de esa problemática que estamos proponiendo estudiar. Y el histórico, que, bueno, pues aquí este va a establecer pues esa evolución de nuestro objeto de estudio. Va a describir su historia, quizás desde sus orígenes hasta, bueno, pues en este caso el momento actual en el cual pues estamos nosotros visualizando, ¿verdad? Ese problema, y que obviamente pues queremos estudiar. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Ahorita, bueno, pues los dijimos así como que a grandes rasgos, las características o la definición. Y bueno, pues empezamos por el marco de referencia, que bueno, pues nos permite prevenir ciertos errores quizás detectados en otros estudios, sirve de guía al investigador, y bueno, provee ese marco para y la interpretación de resultados. Cuando se realiza una investigación, pues es necesario tener siempre un referente teórico.
En un primer momento, pues este referente es que el marco referencial, ¿verdad? Lo constituyen, pues todo ese análisis de los artículos de investigación que de cierta manera se hayan publicado sobre el tema en cuestión que queremos nosotros, pues, abordar. Y bueno, las investigaciones a su vez tienen como referente, pues, también una teoría. Este tipo de marco consiste en esa revisión crítica, digamos, de la bibliografía que pues nos va a ayudar a analizar el tema de estudio. No es una revisión de toda la literatura, obviamente, sino de aquella tipo de literatura o de fuente bibliográfica pertinente al tema exclusivamente, ¿verdad? eh, una reseña de lo que quizás otros investigadores pues hayan encontrado al realizar investigaciones sobre pues problemas similares, ¿verdad? Pues a los que queremos nosotros estudiar. Entonces, es una investigación de carácter obviamente documental que, bueno, pues tiene como objetivo el recuperar de una manera pues sistemática y reflexiva ese conocimiento que se ha acumulado sobre ese objeto, ¿verdad? O ese tema central de estudio. Por su parte, el marco histórico, bueno, pues el marco histórico de una investigación va a ser esa sección de un trabajo del proyecto de investigación que tiene como intención el describir ese momento en la historia que pues está inmerso ese objeto de estudio o el tema obviamente que vamos a tratar. Entonces, establecer este marco pues es muy importante para poder entender el origen de objeto de ese estudio, su evolución, su influencia sobre todo, ¿verdad? Y bueno, pues a la hora de definir este marco histórico, pues se tienen que tener pues en cuenta aspectos quizás como la sociedad, la economía, la política o quizás, bueno, pues otros aspectos como las creencias religiosas, dependiendo del tipo de tema que estemos nosotros pues estudiando, ¿verdad? Entonces, para ello, bueno, pues se recurre obviamente a fuentes confiables que den esa información necesaria tanto contemporáneas de la época en cuestión como, bueno, pues otro tipo de investigaciones que se han realizado. Y esto, bueno, pues con todos estos datos, el investigador pues va a ser capaz de interpretar y analizar ese hecho, ¿verdad?, que se está estudiando de manera objetiva. Entonces, según algunos autores, el marco histórico de investigación también incluye un análisis retrospectivo de ese asunto que estamos investigando. Por lo tanto, bueno, pues es importante establecer con precisión, pues ese límite, ¿verdad?, temporal que vamos a ver en cuanto a lo que es el objeto de estudio. En el caso del marco teórico, pues aquí lo estaríamos viendo desde el punto de vista de las teorías. Marco teórico es todo ese conjunto de proposiciones referidas a ese problema de investigación tomadas pues de una o más teorías existentes sobre el campo en el cual pues lo estamos ubicando, ¿verdad? Esto obviamente, bueno, pues con las modificaciones que quizás el investigador esté en condiciones o capacidad de introducirles. Y este marco que también contiene pues elementos propios de un marco conceptual, pues es en todo caso pues ese apartado el cual debe de contener también esos antecedentes que se tiene sobre el problema. Es en donde vamos a manejar también, pues, definir conceptos, elaborar definiciones, ver sobre todo la teoría, la corriente, el autor o el sistema de pensamiento en el cual, bueno, pues está estableciendo quizás esta posible teoría que de cierta manera, bueno, pues tenemos que corroborar, ¿verdad? Dentro de nuestro labor de investigación. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Pues la función general del marco teórico es acondicionar la información científica que existe sobre lo que vamos a investigar.
Esto para tener conocimiento científico nuevo, ya que, bueno, nos va a servir para no cometer errores, ¿verdad?, en nuestro estudio, a desarrollar, o bien para prevenirlos de ser posible, obviamente, ¿verdad? Nos va a dar esas guías de cómo hacer nuestro estudio o a dónde dirigirlo. Y también, bueno, pues nos va a proporcionar una clave o claves de referencia. Esto para ir interpretando, bueno, pues los resultados que se vayan obteniendo en la investigación. Entonces nos va a ayudar a centrarnos en el problema estudiado y, bueno, pues a no a desviarlos de él, ¿verdad? También, bueno, nos va a ayudar a elaborar quizás más adelante la hipótesis, que también dijimos que era otro elemento de todo protocolo de investigación. Y, bueno, pues nos ayuda también a descubrir nuevo conocimiento científico. Y en general, pues es de donde vamos a alimentar de información el inicio de la investigación para ir, bueno, de cierta manera dándole forma a lo que pretendemos hacer. Porque acuérdense que con toda esta información que nos va a conformar ese marco teórico, nos vamos a valer de conceptos, ¿verdad? Porque tenemos que dejar muy bien claro los conceptos importantes de nuestro tema de investigación, ya que, bueno, pues debemos de saber que cualquier tipo de público puede tener acceso quizás, ¿verdad?, a nuestro trabajo de investigación. Pero pues para hacernos entender tenemos que definir muy bien cuáles son pues quizás esas palabras clave, contextualizar quizás al lector, ¿verdad?, de qué, por qué rumbo va a ir nuestro tema de investigación. Entonces recuerden que este apartado pues debe de sustentar muy bien y justificar sobre todo, ¿verdad?, pues esa labor de investigación que vamos a realizar. Dentro de la construcción del marco teórico, pues vamos a tener una estructura, debemos de tener una estructura lógica que obviamente debemos de seguir. Aquí, bueno, pues debemos de seguir una serie de elementos, de pasos muy importantes que de cierta manera nos ayuden a organizar y presentar pues de una manera coherente las teorías, los conceptos y ciertos enfoques pues relevantes para nuestra investigación. Entonces, pues podemos ver que una estructura típica pudiese ser quizás una breve introducción al marco teórico en donde se presente quizás pues un breve resumen del propósito del marco teórico, una justificación de la importancia de establecer ese marco teórico sólido, el poder definir también términos clave, ¿verdad? Definir pues esos conceptos clave, esos términos que van a ser utilizados a lo largo del marco teórico. Esto para evitar pues ciertas ambigüedades y confusiones. También poder incluir pues un contexto histórico, ¿verdad? El poder explorar la evolución histórica del tema de investigación, examinar pues cómo las teorías y enfoques han ido evolucionando con el tiempo, a lo cual le llamaríamos pues el marco histórico, ¿verdad? Y bueno, pues la revisión de la literatura, presentar un resumen quizás de las investigaciones previas relevantes, pero este resumen, ojo, no es copia, ¿verdad? Acuérdense que en un desarrollo de una actividad, cuando decimos que lo vamos a sustentar, que nos vamos a apoyar de teorías, de conceptos, siempre debemos de hacer referencia a esas fuentes confiables, de manera que pues si no se cita o si no se hace la referencia adecuada, se puede considerar como plagio. Y eso pues no es lo que se quiere, ¿verdad? Aquí la idea es de justificar, por ejemplo, si manejamos algún tipo de un tema, no sé, eh, digamos, de que muchos han tocado y que es un problema actualmente, ¿verdad? El desabasto del agua aquí en nuestro, pues en nuestro estado y principalmente pues aquí en el área metropolitana.
bueno, podemos investigar quizás algunos de nuestros marcos teóricos quizás pudiesen ser qué han hecho o qué tipo de investigaciones o propuestas se han hecho para, como vivimos en una región pues desértica, ¿verdad? Pues qué se ha hecho ante, pues para no llegar a estos puntos en los cuales estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente se tiene que sustentar, ir a revisar ese tipo de proyectos que quizás podamos nosotros encontrar, pero siempre citando, ¿verdad? Según el proyecto elaborado, desarrollado por determinadas instituciones y nombrar obviamente las instituciones para que esto, bueno, pues no sea considerado como plagio, ¿verdad? De esa manera estamos citando adecuadamente y, bueno, pues no caemos en este error, ¿verdad? De solamente decir, es que se han hecho estos estudios, pero no citar la fuente, ¿verdad? También, bueno, pues aquí como les comentaba, destacar esas teorías, esos enfoques que se relacionan directamente con este tema de investigación. También, de cierta manera, quizás a lo mejor, si así se requiere en la investigación, pues detallar las teorías y conceptos clave que pues van a servir como base para la investigación y bueno, pues explicar también cómo es que estas teorías pues se relacionan con el problema de investigación. Asimismo, bueno, pues analizar, ¿verdad? Las hipótesis, las preguntas de investigación, formular las hipótesis o esas preguntas que se van a abordar en el estudio, ya que estas hipótesis, bueno, pues deben de estar muy bien fundamentadas en las teorías, en los conceptos previamente presentados y también pues definir, ¿verdad? Cuáles quizás pudiesen ser esos variables o esos indicadores, esto para que poder identificar bien esas variables que van a ser estudiadas y definir pues esos indicadores que se van a utilizar para poder medirlas. Explicar cómo es que estas variables se relacionan con las teorías presentadas, en el caso, por ejemplo, del mapa conceptual, pues sí es relevante para la investigación poder presentar pues un modelo conceptual que ilustre visualmente esas relaciones entre las variables y las teorías. Y bueno, pues dentro, digamos, de las limitaciones del marco teórico, pues reconocer esas limitaciones que se pueden presentar de las teorías, de los conceptos, describir quizás las áreas donde el marco teórico podría pues no ser completamente aplicable o donde puede surgir quizás algunos desafíos y resumir de manera general, bueno, pues todas esas principales conclusiones y contribuciones de este espacio, ¿verdad? Destacar cómo es que sienta sobre todo esas bases para pues investigaciones futuras. Y bueno, pues las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que nos van a ayudar pues a enumerar todas estas pues todas estas fuentes, ¿verdad? Que se necesitan para conformar este tema, ¿verdad? Muy bien, veo ahí a Nelson que está levantando la mano. Adelante, Nelson. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola. Eh, a todo lo que se ha referido me suena en ocasiones como una tesis. ¿Esa palabra sí aplica en todos estos marcos que usted está manejando? Las tesis pueden ser fuentes de tipo referencias para cualquier investigación, así es. Acuérdate que una tesis, ¿qué es? Es un documento que tú estás presentando de una investigación, de un tema de investigación. Aquí en la materia que es metodología de la investigación, estamos viendo las bases para que tú puedas realizar una investigación. Es decir, el día de mañana, cuando ya te toque ver a ti que te toque hacer este tipo de documentos de investigación, como lo puede ser una tesis, tú ya tienes estas bases, tú ya sabes que tienes que definir un problema de investigación, que tienes que definir una justificación, que tienes que definir tus objetivos de esa investigación, que tienes que definir tu marco teórico. ¿Sí me explico?
Ok, claro. Estas son las bases para hasta para una futura tesis, correcto. Son las bases que debemos de tener como todo investigador para poder realizar cualquier tipo de investigación. ¿Sí? Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. De nada, Nelson. Ok. Y bueno, pues como les comentaba, también muy importante, recuerden que en este espacio, que es ese marco teórico que debe de contener todos los conceptos, todas las variables que se van a utilizar, quizás todos los indicadores, pues sería todas esas fuentes documentales, de cierta manera, ¿verdad? Las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar para sustentar nuestro tema de investigación. Y bueno, pues ahí como les comentaba, uno de los principales vienen siendo los conceptos, porque pues tenemos que incluir conceptos. Acuérdense que les había comentado que la investigación la pueden, quienes puedan tener acceso a nuestra investigación, pues quizás a lo mejor no comprendan algunos de los conceptos que vamos nosotros a tratar. Entonces, pues debemos de explicar, debemos de incluir quizás a lo mejor un glosario, ¿verdad? En el cual expliquemos pues el concepto de manera que se entienda el contexto en donde estamos nosotros aplicando esa investigación. Entonces, por eso es que aquí, en este apartado, estos conceptos, pues es esa suerte de glosario, ¿verdad? De términos, de conceptos necesarios para comprender, obviamente, pues el desarrollo de la investigación, en el cual, bueno, pues vamos a explicar qué autores, qué libros sirvieron para justamente enmarcar de una manera conceptual, bueno, pues esa investigación, brindando pues ese soporte a sus puntos de vista, esos procedimientos o esos razonamientos base. Entonces, aquí, como les había comentado, el emplear cualquier referencia, debemos de pues explicar, ¿verdad? Indicar que quede bien claro esa referencia bibliográfica, esa cita bibliográfica, ¿verdad? Según resulte, ¿verdad? Necesario en cada uno de los casos. Entonces, esta estructura se puede plantear libremente de manera que resulte pues más conveniente a los investigadores, siempre y cuando, bueno, pues cubra con todo lo pertinente a la teoría en cuanto a lo que es el desarrollo de su trabajo de investigación. Por lo general se pone ya en investigaciones más grandes, todo lo que viene siendo los conceptos se pone en un tipo de glosario al final, ¿verdad? De todo lo que es la presentación, de manera que, bueno, pues no perdamos tiempo en, ¿y este concepto qué significa? Pues sabes que en un pie de página ponerla el concepto, pues como que no, ¿verdad? Como que sería mucho, eh, mucha, digamos, teoría y se pudiera perderse quizás a lo mejor el lector a la hora de estar, bueno, pues analizando cuál es la propuesta de investigación que estamos nosotros presentando. Las categorías, bueno, pues aquí serían todas esas categorías de análisis. Estas surgen obviamente a partir de la revisión del marco teórico. Con ellas definiríamos qué y cuáles serían esos conceptos que vamos a utilizar para explicar pues nuestro tema de investigación. Y estas también delimitan cuáles serían los límites y los alcances de la investigación. Es recomendable obviamente identificar pues un máximo de categorías y también obviamente de subcategorías. De otra manera, bueno, la investigación se haría complicada de entender. Lo que no debemos de perder de vista es esa idea de identificar esas categorías de análisis, de reducir esa realidad a conceptos claros y sencillos de comprender. Y bueno, pues las categorías de análisis suelen dividirse en subcategorías que permitan clarificar de cierta manera pues los conceptos que se estudian.
Es importante remarcar, ¿verdad?, que deben de tener, pues, obviamente una validez teórica, es decir, deben de estar sustentadas en trabajos de investigadores previstos que, bueno, que obviamente en esa investigación, pues, estén ocupando el tema. Por ejemplo, aquí en la pantalla viene un ejemplo de un tema de investigación. Habla en torno a la certificación de los policías estatales en México. Ok, ¿y qué tipo de subtemas o de categorías se propone? Bueno, si estamos hablando de la certificación, pues queremos saber qué es la certificación, cómo es que se lleva a cabo el proceso de certificación. Y si se fijan, viene como primer punto específicamente el proceso de certificación de los policías. Ahora, viene otra categoría en donde dice, bueno, ¿cuáles son los participantes y los que dictaminan la confianza en la certificación? Eso también sería otro punto. ¿Cómo es que califican, verdad? Y cómo es que certifican que efectivamente esa policía, bueno, pues ha pasado, ¿verdad? Este tipo de análisis quizás de confianza, ¿verdad? Es decir, cómo es que los evalúan para determinar si son aptos para el puesto. También sería interesante porque si estamos hablando de los policías estatales en México, sería interesante también quizás conocer, ¿verdad? Pues qué avance tienen en la certificación por entidad federativa. De manera que pudiéramos nosotros comparar, ¿verdad? Si estamos hablando quizás, bueno, aquí estamos hablando de estatales de todos los estados pues, del país, ¿verdad? Pero a lo mejor y quisiéramos hacerlo un poquito más delimitado y decir, bueno, de los policías del estado de Nuevo León. Entonces, quizás a lo mejor compararlo, ¿verdad?, contra las demás entidades federativas. También sería interesante analizarlo de manera que podamos tener ese contexto, ¿verdad? Y también otro punto importante es qué relación tiene el avance de la certificación y la seguridad. ¿Realmente sirve, verdad, que los policías estén certificados o puedo agarrar a cualquiera que quiera hacer simplemente reclutar a cualquier persona para que ocupe ese puesto? Son hipótesis, ¿verdad?, que se pueden ir determinando, pero si se fijan de un tema, pues vamos desglosando más subtemas que nos van a ayudar a comprender pues propiamente ese tema de investigación principal. ¿Vale? También otro de los componentes importantes pues vienen siendo las variables, que estos son elementos características o atributos que se desea estudiar quizás en el problema planteado y que pueden tomar pues diferentes valores, ya sean categorías o números. Aquí el investigador, bueno, debe identificar esas variables que van a ser esos elementos estructurales de las hipótesis y bueno, pues tiene que también pasarlas de ese nivel abstracto a un nivel observable. Se entiende por variable, bueno, pues a cualquier característica o cualidad de la realidad que, bueno, pues es susceptible de poder asumir, pues diferentes valores, ¿verdad? Entonces, las variables van a presentar características importantes, por ejemplo, que son susceptibles de cambio por su naturaleza, pues se pueden distinguir variables cuantitativas, que son las que sus elementos de variación tienen carácter numérico, y las cualitativas, que son las que los elementos de variación describen pues esos atributos o propiedades de los procesos. Las variaciones que describen pues son de tipo nominal y ocasionalmente pues ordinales. Por ejemplo, algún tipo de variable cuando se hacen, por ejemplo, las encuestas, pues cuál es la ocupación, la religión, el sexo de la persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que saber identificar correctamente, ¿verdad? Pues qué tipo de variables son las que yo voy a utilizar dentro de mi labor de investigación. Entonces, ejemplos podemos ver aquí, pues para una cuestión de investigación de temas agrícolas, ¿verdad? O de campo, podemos ver, nos están
pues de cierta manera poniendo como ejemplo la variable actividad agrícola. Y nos ponen como indicador, bueno, pues la información que proporcione cada municipio, ¿verdad? O representante de la Secretaría de Agricultura y de Ganadería, porque sabemos, ¿verdad?, que existe un organismo que nos puede ir indicando, ¿verdad?, pues qué tanta actividad agrícola, ¿verdad?, se presenta, pues quizás a lo mejor en diversas entidades, ¿verdad?, de nuestro país. ¿Y qué índices podemos nosotros manejar? Bueno, pues si estamos hablando de la actividad agrícola, pues qué tipo de actividad agrícola pudiera ser, que pudiéramos nosotros quizás a lo mejor por analizar por medio de porcentaje. Pues pueden ser a lo mejor que se siembren cereales, que se siembren frutas, vegetales, pasto, ornamentales, café, tabaco, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, bueno, pues esta variable es medible, ¿verdad? Y puede ser cuantificable, obviamente, bueno, pues en relación al tema, ¿verdad?, de investigación que, bueno, pues estamos nosotros proponiendo. Vamos a ver si no me pasé. Ok, perfecto. Muy bien. En el caso de los indicadores, estos, bueno, pues son todas esas herramientas que nos van a servir para clarificar, para definir de una manera más precisa, pues, cuáles van a ser esos objetivos, esos impactos, ¿verdad? Son esas medidas verificables de cambio o resultado que están diseñadas para contar pues, con un estándar contra el cual podamos nosotros, pues, evaluar y quizás a lo mejor estimar o demostrar cierto progreso. Esto, bueno, pues con respecto a ciertas metas pues establecidas. Y bueno, pues las características de los indicadores, pues es que deben de estar inscritos en un marco teórico conceptual que le permita pues asociarse firmemente con ese evento al que el investigador pues pretende darle forma. De ser posible, pues debe de establecer una estructura que lo ubique pues en un marco explicativo. Deben de ser específicos, es decir, deben de estar vinculados con el fenómeno, ya sea económico, social, cultural o de otra naturaleza, sobre los que, bueno, se pretendan actuar. Por lo anterior, bueno, pues se debe de contar con objetivos y metas claros para poder, bueno, pues evaluar qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de los mismos y poder de cierta manera, bueno, proceder a la toma de decisiones. Obviamente decisiones pertinentes, ¿verdad? Entonces, debe demostrarse especificando la meta o el objetivo al cual se están vinculando y o a la política a la que, bueno, se pretende en este caso darle seguimiento. Esto para cumplirlas, pues se recomienda que los indicadores, bueno, pues de ser así, si lo necesitamos incluir, pues que sean los pocos posibles, ¿verdad? Entonces, deben de ser obviamente explícitos de tal manera que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o relativo, de quizás a lo mejor de una tasa o de una razón o un índice, así como, bueno, pues a qué grupo de población, sector económico, ¿verdad? O producto es al cual nos estamos refiriendo y si la información pues es global o está de cierta manera pues desagregada, ¿verdad? Por sexo, por edad, por años o por región geográfica. Aquí, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de indicadores y estamos hablando de, estamos proponiendo o estableciendo una hipótesis en la cual se indica que a mayor motivación del personal, pues es un mejor desempeño en la calidad del servicio que éste se otorga a los clientes. ¿Qué indicadores podemos tener que podemos nosotros medir para empezar a jugar y ver, sabes qué? Específicamente esta motivación que se les da al personal hace que ofrezca una mejor calidad de servicio al cliente. Y por ejemplo, tenemos el indicador de que, bueno, pueden ser los esquemas de compensación salarial, esquemas quizás a lo mejor de compensaciones, pero que no sean monetarias, a lo mejor
prácticas simbólicas de reconocimiento, ¿verdad? Pueden ser pruebas de motivación o bien también puede ser las retroalimentaciones de los clientes, ¿verdad? En cuanto a la calidad en el servicio o la relación del retorno del cliente, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todos esos indicadores nos pueden ayudar a monitorear, ¿verdad? Si efectivamente nuestra hipótesis es si dependiendo de ese tipo de motivación que se le dé al personal, ¿verdad? Al empleado, pues obviamente este va a actuar mucho mejor y va a brindar un mejor servicio, en este caso, pues al cliente final, ¿verdad? Pero para ello, pues tenemos que tener una serie de indicadores que debemos de medir, de probar si efectivamente, pues eso ocurre, ¿verdad? En la realidad. Índices y subíndices, bueno, pues aquí debemos de pues ser detallados, obviamente de incluir, ¿verdad? Pues los temas más relevantes, los subtemas que se necesiten describir, esto como parte de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y este proceso, pues lo que debe de abarcar van a ser todos esos antecedentes de la investigación, junto con todo lo que viene siendo esa parte teórica o conceptual que hemos estado manejando. Vamos a ver que también es importante el establecimiento de esos supuestos teóricos. Recordemos, como lo hemos visto en los elementos que conforman todo protocolo de investigación, una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque no haya podido probarse, y que por lo tanto, bueno, constituye un tipo de especulación o una conjetura, ¿verdad?, de trabajo, de investigación, carente obviamente de confirmación mediante la experiencia. Entonces, aquí la hipótesis puede plantearse con mayor o menor basamento en lo real, pero sirven como un primer paso en esa investigación, la cual lo que va a hacer es buscar demostrarla o refutarla, ¿verdad? Y esto, bueno, pues deberá hacerse mediante evidencia empírica o mediante argumentación, claro está, sustentada, dependiendo, bueno, de si estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. Y bueno, pues en todo caso una hipótesis es esa formulación, recuerden, provisional, ya que al probarse pues pasa a ser un enunciado verificado o demostrado, y la formulación de una hipótesis pues es central además en este método científico que debemos de seguir, cuya serie de pasos, bueno, pues permiten someter a prueba, permiten refinar y finalmente, pues formular una interpretación científica que nos vaya a servir de sustento para poder entender, pues, esa realidad. La teoría, bueno, pues esta va a estar sustentada, constituida por todo ese conjunto de hipótesis comprobadas, de manera que, bueno, estas van a constituir esa unidad de sentido mucho menor en el terreno de la investigación científica, pero bueno, pues las teorías van a ser ese marco de referencia de ese conocimiento, ya que recuerden que nos van a guiar en el proceso de investigación y obviamente pues deben de superar las pruebas en contra, ¿verdad? Las teorías, bueno, pues están desarrolladas a partir de la experiencia personal, de la intuición, de conocimientos y teorías previas, y la formulación de nuevas teorías pues requiere cierta creatividad, de espíritu crítico y también, bueno, pues capacidad de innovación. No obstante, bueno, pues lo veraces y adecuadas que puedan parecer deben de estar siempre verificadas. Y este proceso, bueno, pues comienza con esa verificación de esa coherencia lógica de esos enunciados y, bueno, pues en segundo lugar, también contrastarse con, en este caso, bueno, la evidencia. Vamos a ver este video que resume de cierta manera, pues que siempre les comparto para que quedemos claros en torno a este tema que hemos visto el día de hoy y que es la construcción del marco teórico.
Déjenme ver si está compartiéndose. Bienvenidos nuevamente a este video sobre metodología de la investigación. En el bloque 2, protocolo y diseño de la metodología de la investigación. Hoy nos toca ver la fase 3, construcción del marco teórico. ¿Qué es esto del marco teórico? Suena muy espectacular y muy complicado, pero no. Imagínate un marco como de los cuadros o de las fotografías. ¿Qué es un marco? Pues un marco es lo que sirve para dar soporte. Es una base, es algo que sostiene y que da estabilidad. En este caso, imagínate una pintura sin marco, se echaría a perder, se maltrataría, no la podrías colgar. El marco teórico es justamente lo que da soporte a tu investigación, para que no te digan que tu investigación la sacaste de cualquier parte o de cualquier sitio web. El marco teórico lo que hace es darte un soporte, darte una estructura, una base, pues, para que tu investigación sea sólida, sea fidedigna y sobre todo sea válida. El marco teórico es el sostén. Es lo que los especialistas, los expertos, los que se han dedicado a investigar han hecho antes de ti. Ese marco teórico te va a ayudar a tener todas las herramientas necesarias para poder investigar tu tema. ¿Cuál es la función principal del marco teórico? Principalmente lo que hace el marco teórico es ser un eje rector, un eje integrador. Para que no te salgas, para que no te muevas, para que no te pierdas, el marco teórico te va guiando. Le da sentido a tu investigación, le da forma a tu trabajo, lo estructura. En pocas palabras, es el orden en que debes guiar tu investigación. ¿Ok? Empezar por el paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que tu investigación no sea un trabajo desperdigado, no sea un trabajo hecho al vapor, hecho a la y se va. El marco teórico lo que te da es un eje, un rumbo, un camino. ¿Cómo se construye este marco teórico? Bueno, hay 3 pasos fundamentales para construir un marco teórico. El marco referencial. Todo aquello que viste tu investigación por fuera. Las referencias, lo que se ha hecho, lo que se dice, lo que se ha grabado, lo que se ha investigado. Ese es el marco referencial. Lo que tú crees y sabes que existe por ahí, pero hay que ir localizando, hay que ir dándole forma. Imagínate como si fuera una escultura, es la arcilla, ¿ok? Es la masa que vas a ir moldeando poco a poco, tú sabes que vas quitando, vas poniendo, vas añadiendo. A eso le llamamos el marco referencial. Después viene el marco teórico. Son los libros, son las páginas de internet, son las enciclopedias, es la investigación seria y profunda que le va a dar soporte a tu investigación. No cualquiera construye un marco teórico, ¿ok? Entonces, es la investigación seria y formal. Y después viene el marco conceptual. Todos aquellos conceptos que se van construyendo alrededor de tu investigación y que el objetivo final es que tú crees tu propio concepto de lo que estás investigando. Eso sería lo ideal, crear nuevas teorías, nuevas leyes, nuevas ideas al respecto. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, a través de las fuentes. Te preguntarás, ¿fuentes? ¿Qué es una fuente? Pues sí, así como te imaginas una fuente de agua que brota agua, que saca agua, que provee de agua a la población o a la gente y tal, lo mismo va a ser las fuentes de investigación. Las fuentes de investigación es de donde vas tomando, vas acarreando toda esa información que te es útil para construir tu investigación. Se denomina fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles, ojo, útiles para tu proyecto de investigación. Cuando decimos fuentes de información, no solamente pienses en libros o revistas. Una fuente de información puede ser una persona, puede ser un monumento, puede ser una pintura, una fotografía,
una receta, un pedazo de papel, algo que a ti te sirva para obtener dicha información. Hay 3 tipos de información, 3 tipos de fuentes. Fuentes primarias, que son las básicas, las necesarias, las directas, las que te van a llevar al camino para encontrar la respuesta de lo que tú quieres saber. Las fuentes secundarias, que como su nombre lo dice, van en segundo lugar, sí son importantes, pero no son fundamentales. Simplemente ayudan, ¿no? Dan soporte. Y finalmente las fuentes terciarias, que son las que están alrededor, las que te pueden ayudar a encontrar algún u otro dato, pero no son tan trascendentes o tan fundamentales. Pongamos un ejemplo simple. Tú quieres investigar la vida de una estrella de cine, de tu actor o de tu actriz favorita. ¿Con quién tienes que ir? ¿Cuál sería tu fuente directa? Claro, el actor. Tendrías que ir a preguntarle a esa persona o a esa estrella de cine sobre su vida, sobre sus proyectos, quién es, dónde nació, etc. Claro, sabemos que es difícil, pero él sería tu fuente directa. ¿Quién mejor para hablar de su vida que él? ¿Ok? Fuente directa. O primaria. Fuente secundaria o indirecta, pues podrías entrar a sus redes sociales, a su Facebook, a su Instagram, podrías a lo mejor ver qué se dice de él, qué comenta la gente, ¿no? Una fuente secundaria podría ser su familia, entrevistar a su papá, a su mamá, a sus amigos, etcétera, y saber más o menos qué información te pueden dar sobre esa persona. Y una fuente terciaria, en el caso de querer escribir sobre la vida de esta estrella o de tu actor favorito, pues podrían ser biografías que se han hecho antes al respecto, podrías ver sus películas y más o menos darte una idea de qué cine o qué tipo de cine o qué tipo de series o qué tipo de televisión hace, ver entrevistas que le han hecho con anterioridad y a lo mejor preguntar a sus fans, a sus clubes de fans, a gente cercana a ellos, qué piensan, qué dicen, qué hacen, pero tu objetivo principal es saber qué es lo que piensa ese personaje. Entonces, esas son las fuentes de información que te pueden ayudar a encontrar esas respuestas que tú estás buscando. Espero que te haya sido útil esta última fase sobre el protocolo y la investigación. No olvides consultar tu guía, consultar a tu profesor. Nos vemos. Hasta la próxima. Soy el profe Keops. Adiós. Muy bien, pues no sé si tengan por aquí dudas en relación a este tema que acabamos de ver el día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Muy bien. Vamos a ingresar a nuestra dinámica para repasar los que tengan oportunidad para repasar este tema de los que están aquí conectados. Espero que se puedan conectar algunos para realizar esta dinámica de repaso. Aquí, bueno, pues vamos a ver 4 preguntitas relativas a este tema de manera que podamos reforzar estos temas, ver si efectivamente comprendimos los conceptos, las definiciones. Y bueno, pues espero que ya han revisado su tema de investigación, ya han por ahí tratado de ver qué les gustaría proponer en el protocolo de investigación. ¿Todavía no? La siguiente semana va a empezar el examen parcial. Pero yo creo que pasando el examen parcial vamos a dar un espacio para que vayan pensando cuál pudiese ser el tema de investigación. Hasta ahorita hemos visto lo que viene siendo pues ya los elementos del protocolo de investigación, ya los conocen. Lo vimos eso en el tema número
la semana número 3, precisamente en el mapa conceptual que realizaron. Y vamos a ver específicamente, digo, aquí ya nos enfocamos en lo que fue la construcción del marco teórico en este tema, pero sí me gustaría que fueran pensando cuál pudiese ser quizás su tema de investigación y bueno, pues que vayan consultando quizás a lo mejor algunas 3 fuentes que ustedes consideren importantes, fuentes bibliográficas para su tema de investigación. Con ello estaríamos aplicando el tema del marco teórico y definir sobre todo de su tema de investigación, bueno, pues ir como que desglosando cuál pudiese ser el problema de investigación. Esto para bien de que cuando lleguemos a la semana de ver el protocolo de investigación se les haga más sencillo el desarrollo de la actividad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cuántos estamos conectados? 9. Ok, bueno, pues iniciamos porque ya veo que ya se nos pasó los minutos rápidamente. Vamos a empezar con los que estamos aquí conectados. Recuerden que es por tiempo y son nada más 4 preguntitas. Entonces, esta primera pregunta nos dice que es todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. ¿Cómo dijimos que es ese tipo de marco que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el tema que está estudiando? ¿Será el marco histórico? ¿Será el marco teórico? ¿Será el marco conceptual o será el marco de referencia? ¿Qué pensamos que es? Vamos a ver de los que están en la plataforma que hayan contestado. Marco de referencia. ¿Sí? Acuérdense que el teórico pues viene siendo toda esa teoría que vamos a indagar, a recopilar, pero el marco, como dice su nombre, de referencia, es previo, ¿verdad? Que voy a poder tener para poder abordar pues este tema. ¿Vale? Esta definición nos dice que está constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas. ¿Qué definición vimos con esta descripción? Nos dieron muy poquito tiempo para contestarla. Vamos a ver. La teoría, así es. Correcto, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice que establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. Ahí en la pregunta viene la respuesta. Establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. ¿Qué tipo de marco es? Pues ahí en la pregunta viene la respuesta. Así es, marco histórico. Y por último, nos dice que son elementos, características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. ¿Qué será? Según las definiciones que vimos. Elementos, características, atributos que deseamos estudiar en el problema planteado.
¿Será la definición de indicadores? ¿Será la definición de categorías? ¿Será la definición de conceptos o de variables? Vamos a ver los que están aquí conectados. A ver, alguien que haya participado, no, acá en el chat, no. Variables. ¿Sale? La respuesta correcta. Muy bien, pues vamos a ver entonces quiénes contestaron correctamente y lograron los primeros sitios. Danita, Fernanda y ¿quién quedó en primer lugar? Keila. Bien, felicidades. Y bueno, pues gracias a todos los que participaron aquí en esta dinámica. Muy bien. Vamos a continuar entonces con, ya para finalizar nuestro tema del día de hoy. ¿Qué actividad nos corresponde estar realizando en esta semana? Un cuadro sinóptico. ¿Qué debe de contener ese cuadro sinóptico? Acuérdense, los conceptos más importantes de este tema. ¿Qué vimos hoy en este tema? Vimos los diferentes tipos de marcos que existen, ¿sí? Por consiguiente, necesitamos ver en ese cuadro sus definiciones y también vimos pues conceptos importantes como la definición de variables, definición de índices, de subíndices, de categorías, de conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que leer las páginas del libro, la página 90 a la 103, y todos los conceptos que vienen en relación al tema de marco teórico, vamos a traducirlos en ese cuadro sinóptico. ¿Ok? No sé si tengan dudas en relación a la actividad. ¿Todo bien? ¿Entendible? Sí, maestra, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, espero que vengan todos los conceptos. Acuérdense que les va a ser de mucha ayuda hagan de cuenta que están ustedes preparando, ¿verdad? Ese material que no se les debe de pasar para estudiar para el examen. Si lo hacen así como que muy, ay, pues nada más lo menciono, pero no lo explico, pues les va a faltar la parte de la explicación, ¿sí? Entonces, bueno, pues espero ver esos cuadros sinópticos bien desarrollados, con todos los conceptos importantes bien definidos, ¿sale? Y bueno, pues continuando aquí con lo que viene siendo ya para terminar, bueno, pues les agradezco. Recuerden que esta presentación se las voy a compartir por medio de la plataforma. El día de mañana pues van a tener por ahí disponible ya el material y también pues lo que viene siendo el video para, bueno, pues consulta posteriormente para todos aquellos que no hayan podido conectarse a esta sesión. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues cualquier duda, cualquier cuestión, seguimos viendo en la plataforma. Gracias. Gracias, maestro. Bonita tarde. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Que pase excelente tarde. Hasta luego.